Descubrir la traición fue como ser repentinamente golpeado por una realidad que nunca imaginé enfrentar. Todas las señales, todas las excusas tontas, las noches en las que ella llegaba tarde, alegando compromisos laborales, ahora conectadas como piezas de un rompecabezas que yo, durante mucho tiempo, me negué a armar. En el fondo siempre había algo que no tenía sentido. Esos momentos en los que parecía distante, pero me obligué a creer que era solo el estrés de la vida cotidiana. ¿Por qué lo dudaría? Ella siempre ha sido mi mayor confianza. Pero todo cambió cuando vi los mensajes. No fue un descubrimiento planeado, fue casi accidental. Dejó su teléfono celular desbloqueado sobre la mesa mientras se dirigía rápidamente al baño. Al principio dudé. No era propio de mí invadir su privacidad, pero algo tiró de mí, una sensación de que había algo allí, algo que necesitaba ver. Y ahí estaban, mensajes llenos de promesas vacías, palabras que nunca me habían dirigido. El dolor desgarró mi pecho al leer esas palabras, palabras íntimas, las mismas que, hace mucho tiempo, pensé que eran solo nuestras. Las noches que siguieron fueron un infierno privado. El deseo de confrontarla ardía dentro de mí, pero al mismo tiempo, había una extraña resistencia a hacerlo. Quería entender. Quería saber cómo, cuándo y por qué. Quería prepararme para el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. El dolor era insoportable, pero en lugar de explotar, decidí tomar un camino diferente. No quería gritos, acusaciones ni lágrimas delante de ella. Quería algo más. Quería salir de este ciclo con dignidad, sin dejarme hundirme en el odio que empezaba a crecer en mi interior. Decidí alejarme, reinventarme. Dejaría que el destino y mis acciones hablen por sí solas. Pedí el divorcio sin explicaciones dramáticas. Las palabras fueron secas, directas: quiero separarme. Ella estaba sorprendida, perpleja, sin entender la repentina razón. Pero para mí eso estaba claro desde hacía mucho tiempo. Al principio ella no reaccionó. Quizás pensó que era algo pasajero, una crisis tonta que podía superarse con dulces palabras y algunos gestos de reconciliación. Ella me ignoró, pensó que todo era solo una fase. Pero estaba decidido. Y luego, cuando se concretó el divorcio, comencé a reconstruir mi vida lejos de esa sombra que me perseguía. No sabía que ese momento de libertad también sería el comienzo de algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, surgieron oportunidades, los negocios prosperaron y de repente todo empezó a alinearse. Todo lo que alguna vez imaginé haber construido con ella, lo logré sola, ahora con mucha más fuerza y claridad. Pero algo inesperado sucedió en el momento en que se enteró. La misma mujer que me traicionó, que me dejó atrás mientras buscaba excitación en otro hombre, se desesperó. Se enteró de que estaba a punto de casarme con otra persona. Otra mujer, que llegó a mi vida en el momento justo, ofreciéndome lo que nunca pensé que tendría, amor genuino. Y fue entonces cuando se le cayó la máscara. No podía soportar ver lo que había perdido. Fue entonces cuando apareció en mi puerta, con lágrimas en los ojos, el rostro marcado por el arrepentimiento, suplicando volver. Por favor, perdóname. Fue un error. Te amo. Podemos volver a ser lo que éramos, por favor. Su voz era un eco de desesperación mientras yo permanecía allí, observando. Algo dentro de mí quería reírse de esa escena, pero la otra parte simplemente se sentía vacía. Nada más allí me tocó. Ella lo había perdido todo. La miré sin decir nada durante un largo rato. Dentro de mí, el recuerdo de la traición, de la humillación, ardía como un carbón. Podría vengarme, podría restregarle en la cara lo mejor que era mi vida ahora sin ella. Pero en ese momento me di cuenta de que la verdadera venganza no era gritarle ni hacerle daño en la espalda. El mayor triunfo fue saber que yo había seguido adelante, mientras ella se ahogaba en las consecuencias de sus propias decisiones. Y luego me alejé, sin decir una palabra más, decidido a no mirar atrás nunca más. Pero hay algo que ella no sabe. Algo que nunca imaginó. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ni fomentamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero muestran cómo la traición puede destruir vidas, causar dolor y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante, llena de giros y vueltas.
Disfruta la historia. Aquella fría tarde de otoño, Santiago caminaba lentamente por las estrechas y llenas de historia de Salamanca, sintiendo el viento frío cortarle el rostro. La ciudad parecía reflejar su estado de ánimo, hermosa por fuera, pero llena de una melancolía que pocos veían. Había algo que le molestaba, pero no sabía decir exactamente qué. Con el paso de los años, su vida parecía haberse convertido en una secuencia de días sin incidentes. Su trabajo como arquitecto iba bien, el reconocimiento llegó poco a poco y su situación económica era cómoda. Sin embargo, había una brecha, un vacío que ya no podía ignorar. Él y Julia llevaban 10 años casados. Cuando se encontraron, fue como si el destino hubiera entrelazado sus caminos de forma natural y sin esfuerzo. Era la mujer más brillante y apasionada que jamás había conocido, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una inteligencia que lo desafiaba a diario. Él, en cambio, siempre había sido un hombre pragmático, equilibrado, que veía el mundo de forma calculada. El equilibrio entre los dos era perfecto, al menos eso es lo que pensaban todos los que estaban a su alrededor. Al principio, la boda fue exactamente como él la había imaginado, ligera, divertida, llena de aventuras. Viajaron a lugares exóticos, hablaron hasta el amanecer, se rieron de estupideces y compartieron sueños. Julia era el tipo de persona que vivía intensamente el presente, sin miedo a correr riesgos. Santiago, cada vez más mesurado, quedó encantado con esta pasión por la vida, y parecía ser todo lo que necesitaba para llenar sus vacíos. Pero, con el paso del tiempo, algo cambió. Quizás la rutina, quizás las responsabilidades, quizás el hecho de que las expectativas de vida de cada uno comenzaron a caminar por caminos diferentes. Santiago empezó a centrarse más en el trabajo. Con cada proyecto que surgía, se sumergía en su carrera, con el objetivo de construir algo más grande, que realmente dejara su huella en el mundo. Era algo que sentía la necesidad de demostrarlo a sí mismo, a la sociedad y tal vez incluso a Julia. Ella, en cambio, parecía cada vez más alejada de este mundo. La pasión de Julia por su propia carrera como fotógrafa la llevó por un camino muy diferente. Sus frecuentes viajes a sesiones fotográficas en lugares remotos, las exposiciones y eventos sociales a los que asistía comenzaron a crear una especie de distanciamiento entre ambos. Inicialmente pensó que este espacio podría ser saludable, algo que los mantendría interesados el uno en el otro. Pero, con el tiempo, Santiago se dio cuenta de que ya no sabía qué estaba pasando en la vida de la mujer con quien había decidido pasar el resto de su vida. Empezó a extrañarla de una forma que le perturbaba. No era solo la ausencia física, era como si ya no compartieran los mismos sueños. Por la noche, cuando se acostaba junto a Julia, sentía que ella estaba allí, pero su mente estaba en otra parte. A veces la observaba mientras dormía, tratando de entender en qué punto se habían perdido. Las conversaciones que alguna vez fueron tan espontáneas ahora eran rápidas y superficiales. Las risas que antes llenaban la casa parecían lejanas, casi olvidadas. Su relación se había convertido en algo práctico, casi como una sociedad comercial. Pero claro, las apariencias decían lo contrario. Para sus amigos y familiares, eran la pareja perfecta. Julia, con su exuberante belleza y encanto natural, siempre atrajo a todos a su alrededor. Santiago, con su postura firme y aire de confianza, fue admirado por sus logros profesionales. Juntos formaron lo que muchos consideraban la pareja ideal, exitosa, atractiva y respetada. Sin embargo, dentro de la casa, la sensación de vacío era palpable, algo que sabía que ya no podía ignorar. Una vez, al regresar de un largo viaje de trabajo, Santiago encontró la casa en silencio. Julia no estaba, como siempre. Dejó sus cosas en el suelo de la sala y miró a su alrededor. Había una sensación extraña en el aire, algo fuera de lugar, como si la casa misma hubiera cambiado mientras él no estaba. Todo estaba perfectamente ordenado, pero la frialdad del ambiente era innegable. Caminó por las habitaciones, observando los detalles, y de repente se dio cuenta de que ya no podía ver su presencia allí. Las fotos de viajes y momentos juntos, que antes llenaban las paredes, ahora parecían solo recuerdos de una vida lejana. Esa noche, sentado en el sofá con una copa de vino, reflexionó sobre los últimos meses. La ausencia emocional de Julia le perturbó más de lo que quería admitir. Cuando intentaba hablar de ello, las conversaciones siempre eran vagas.
Estaba ocupada, cansada o simplemente no hablaba. Y así, poco a poco, Santiago empezó a crear un muro entre ellos, un muro invisible que los separaba cada vez más. Pero todavía no estaba preparado para admitir lo que realmente estaba pasando. El trabajo seguía siendo una vía de escape. Pasaba horas en la oficina, revisando proyectos, hablando con colegas y cerrando nuevos contratos. Sus clientes lo elogiaban, sus socios lo consideraban indispensable. Pero en el fondo sabía que aquello era un intento de llenar el vacío que crecía en su interior. Las noches de soledad se convirtieron en una constante, incluso cuando Julia estaba en casa. Ella, en cambio, parecía cada vez más distante, viviendo en un mundo propio, en el que Santiago ya no podía penetrar. Sus fotografías estaban ganando reconocimiento y él no podía evitar sentirse orgulloso de su éxito, pero también sentía algo más. Un sentimiento que no podía nombrar, algo entre tristeza y frustración. A veces se preguntaba si ella sentía el mismo vacío que él, si también notaba la creciente distancia entre ellos. Pero cada vez que intentaba acercarse, Julia estaba demasiado ocupada, demasiado distraída o simplemente demasiado lejos para darse cuenta. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar en las últimas semanas. Julia estaba más atenta, más presente, como si quisiera compensar los meses de distancia. Empezó a preparar cenas especiales, volvió a interesarse por su trabajo e incluso le propuso viajes juntos. Santiago quería creer que esto era una señal de que las cosas podían volver a ser como antes. Pero en el fondo, algo todavía le molestaba. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, algo que no podía ver del todo. Pero él la amaba. Incluso con la distancia, incluso con la frustración, todavía la amaba profundamente. Y por eso todo parecía tan confuso. ¿Cómo es posible que dos personas que se aman estén tan separadas? Santiago trató de no pensar en eso, trató de aferrarse a los recuerdos de los buenos momentos, a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este fuera solo un periodo difícil, como el que enfrentan todas las parejas. Y entonces, llegó una nueva oportunidad a su vida. Un nuevo proyecto que le llevaría a un nivel aún mayor en su carrera. Sabía que era la oportunidad que siempre había estado esperando, pero al mismo tiempo, esta nueva etapa significaba más trabajo, más distancia, más tiempo lejos de Julia. En el fondo, sabía que si querían arreglar lo que estaba roto, tendrían que luchar juntos. Sin embargo, no sabía si ella estaba dispuesta a hacer eso. En ese momento Santiago todavía no tenía las respuestas. Simplemente sabía que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande. Y, aunque no quería admitirlo, el miedo a que la brecha entre ellos se volviera irreparable comenzaba a perseguirlo. Miró por la ventana y observó las luces de la ciudad a lo lejos a medida que la noche se hacía más profunda. Las preguntas sin respuesta permanecieron, y la sensación de que había algo que todavía no sabía creció dentro de él. Las semanas siguientes trajeron una extraña calma a la vida de Santiago. Se dedicó a su trabajo como nunca antes, impulsado por una mezcla de ambición y evasión. Julia seguía presente y su comportamiento fue, poco a poco, cada vez más dulce y atento. Había algo diferente en la forma en que ella le sonrió, en la forma en que lo tocó, en la forma en que intentó reavivar la llama entre ellos. Sugirió cenas, planeó fines de semana y habló sobre viajes que podrían realizar. Era como si estuviera tratando de llenar los vacíos que se habían ampliado en los últimos meses. Por un breve momento, Santiago quiso creer que esto era una señal de que las cosas entre ellos finalmente se estaban ajustando. Notó que, de vez en cuando, ella lo observaba de lejos, una mirada que tenía algo de indefinido. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el sentimiento de inquietud dentro de él solo aumentaba. Había algo en sus gestos que parecía calculado, algo que él no podía nombrar pero que lo mantenía alerta. Una noche, mientras ella dormía a su lado, Santiago se quedó despierto, mirando al techo. Era una escena común en los últimos meses, los dos yaciendo juntos, pero emocionalmente distantes. Sabía que había algo fuera de lugar, pero no podía articular qué era. Esa noche en particular, el sueño lo eludió como un pensamiento que no podía alcanzar. Las últimas semanas habían sido extrañas, e incluso con los intentos de Julia de acercarse, la sensación de que algo se avecinaba lo atormentaba. Se levantó en silencio, caminó hacia la sala y se sentó en el sofá, perdido en sus pensamientos.
Durante los días siguientes, Santiago empezó a notar pequeños detalles que antes le parecían insignificantes, pero que ahora lo inquietaban. Julia, por muy presente que estuviera, pasaba largos ratos distraída, mirando su celular o saliendo a resolver cosas que nunca explicaba con claridad. Y entonces, se empezó a formar un patrón: mensajes de texto recibidos a altas horas de la noche, llamadas telefónicas que ella contestaba en tono más bajo y la forma en que, cada vez que él se acercaba, ella rápidamente guardaba su celular, como si quisiera ocultar algo. Estas pequeñas actitudes comenzaron a erosionar la confianza de Santiago. Se preguntó si estaba exagerando, si esto era solo una consecuencia natural del desgaste de tantos años juntos. Sin embargo, el instinto de que había algo más lo mantuvo alerta. Poco a poco fue tomando forma un sentimiento velado de traición, que crecía silenciosamente en su interior. Intentó ignorarlo y concentrarse en su trabajo, pero el malestar persistía. Hasta que, una tarde lluviosa, Santiago decidió afrontar sus dudas. Sabía que seguir viviendo en esa incertidumbre era imposible. Sin que ella se diera cuenta, tomó el celular de Julia mientras estaba en la ducha y dudó un momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si supiera que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Y cuando desbloqueó la pantalla, la confirmación llegó como un puñetazo. Los mensajes estaban ahí. Inconfundible, explícito, lleno de una intimidad que no había visto en su propio matrimonio desde hacía algún tiempo. El nombre de un hombre, alguien de quien nunca había oído hablar. Las palabras intercambiadas entre ambos tenían una dolorosa familiaridad, una confianza que Santiago reconoció inmediatamente como el tipo de relación que solo surge entre dos personas que se encuentran frecuentemente, que comparten secretos, deseos. Leyó cada línea como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. De repente, todo cobró sentido. La distancia inexplicable, las miradas desviadas, las excusas. La revelación golpeó a Santiago como una ola helada. La mujer que amaba, con quien había construido su vida, lo estaba engañando. Los recientes intentos de Julia por acercarse, sus gestos de cariño y atención, todo fue una farsa. O, peor aún, un intento desesperado de encubrir algo que sabía que tarde o temprano sería descubierto. Santiago sintió una mezcla de emociones que lo paralizaron. Ira, frustración, tristeza y un dolor que no sabía que podía sentir tan profundamente. Cerró su celular, tratando de controlarse. Por mucho que quisiera confrontarla en ese momento, había algo dentro que le decía que esperara. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, y la forma en que actuara a partir de ahora definiría no solo el futuro de su relación, sino también quién sería él después de eso. Esa noche, durante la cena, observó a Julia con nuevos ojos. Cada uno de sus movimientos, cada palabra que decía, se sentía como una pieza de un rompecabezas que ahora entendía completamente. Ella habló sobre el trabajo, mencionó lo estresantes que habían sido las últimas semanas, pero Santiago se limitó a escuchar en silencio, asimilando cada detalle con una nueva perspectiva. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron silenciosos. Santiago decidió no confrontarla de inmediato. Necesitaba más tiempo para reflexionar, para decidir qué hacer. La idea de venganza cruzó por su mente, pero la alejó. No era propio de él, y es más, sentía que si cedía a su ira perdería el control de la situación. Quería mantenerse firme, quería salir de esa situación con la frente en alto, sin hundirse en el mismo error que ella había cometido. Sin embargo, una noche, mientras estaba sentado en la sala, llegó el colmo. Julia salió a una reunión de trabajo, pero algo en su forma de salir de casa, entre sus prisas y su nerviosismo apenas disimulado, le hizo saber a Santiago, en el fondo, que esa era la noche en que tendría las respuestas definitivas. Agarró las llaves de su auto y la siguió. Condujo en silencio, manteniendo una distancia segura, hasta que la vio aparcar en un elegante restaurante. Allí, bajo las luces de la ciudad, la vio bajar del auto y ser recibida por un hombre que la esperaba en la puerta. Se saludaron con una intimidad que dolió más de lo que Santiago pudo soportar. Detuvo el auto, apagó el motor y observó cómo los dos entraban juntos al restaurante, riendo como viejos amantes.
Santiago permaneció inmóvil dentro del auto durante unos minutos, viendo cómo Julia entraba al restaurante con el hombre que la esperaba en la puerta. Verlos, riendo y tocándose como si fueran viejos amantes, hizo que el mundo alrededor de Santiago se desmoronara. Todo lo que había construido, todos los momentos que había compartido con ella, ahora parecían las ruinas de una vida que apenas reconocía. El dolor en su pecho era casi físico, como si su corazón estuviera siendo aplastado desde adentro, pero no dejó que la ira lo controlara. Necesitaba pensar y actuar de forma calculada. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que necesitaba confrontarla. La traición estaba ahora ante sus ojos, imposible de negar. La pregunta que quedaba era cómo afrontaría el asunto. Durante todo el camino hasta el restaurante, había intentado imaginar cómo sería, pero la realidad de verla con otro hombre superó cualquier cosa que hubiera podido predecir. Amor, desilusión y dolor se mezclaron de manera confusa en su interior, creando un vórtice de emociones que lo paralizó. Con el corazón apesadumbrado, Santiago se bajó del auto y caminó lentamente hasta la entrada del restaurante. No estaba seguro de qué diría, pero sabía que necesitaba afrontar la situación. La duda lo carcomía. ¿Cómo reaccionaría ella al verlo allí, al darse cuenta de que él lo sabía? ¿Qué pasa con el hombre con el que estaba? ¿Ya había formado algún tipo de vínculo con ella o era solo una distracción temporal? Estas preguntas lo consumieron mientras abría la puerta del restaurante y entraba al espacio elegantemente decorado, donde luces suaves y el discreto murmullo de la conversación llenaban el espacio. Santiago los vio de inmediato, sentados en una mesa cerca de la ventana. Estaban demasiado cerca, lo suficiente como para dejar claro lo que había entre ellos. Julia se rió, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillando de una manera que él no había visto en mucho tiempo. Parecía otra persona, alguien a quien él ya no reconocía. Ver su felicidad al lado de otro hombre le revolvió el estómago, pero se mantuvo firme, acercándose a la mesa con pasos calculados, sin perder la compostura. Cuando finalmente estuvo cerca, Julia miró hacia arriba y lo vio. Su rostro se congeló. El color pareció desaparecer de su piel en el instante en que sus ojos se encontraron. La sonrisa que lucía se desvaneció y un denso silencio flotó en el aire. El hombre a su lado, confundido, miró a Santiago y, por un breve momento, pareció no entender lo que estaba pasando. Pero la tensión que se acumulaba en el aire era palpable. «Podemos hablar», la voz de Santiago era más firme de lo que esperaba. Julia, todavía en shock, dudó un segundo, pero asintió. Se levantó pidiendo permiso al hombre que tenía al lado, quien observaba la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Los dos caminaron hasta la zona exterior del restaurante, donde el viento frío de la noche hizo temblar a Julia. Santiago, sin embargo, apenas notó el frío. Sus emociones estaban a flor de piel y lo que estaba a punto de hacer lo definiría todo. «Ya lo sé», dijo, rompiendo el silencio. «Vi los mensajes. Te seguí aquí hoy. Sé que me estás engañando». Julia lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder decir nada. Le temblaban levemente las manos y Santiago notó el esfuerzo que hacía para mantener la compostura. «¿Desde cuándo sucede esto?», preguntó sin rodeos. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?». Julia apartó la mirada y respiró hondo. Había una mezcla de vergüenza y miedo en su rostro, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas pero supiera que no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. «Yo», comenzó, pero su voz se apagó. Respiró hondo antes de continuar, su voz apenas audible. «Hace unos meses». La respuesta cayó sobre Santiago como un balde de agua fría. «Meses». Si bien él creía que estaban pasando por una etapa difícil, tratando de reparar lo que se había roto entre ellos, Julia ya se había involucrado con alguien más. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Por qué, Julia?». Su voz finalmente flaqueó. «¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué?». Ella lo miró con ojos llorosos, pero no había palabras que pudieran aliviar el dolor que sentía. «No fuiste tú, Santiago», respondió ella con la voz quebrada. «Yo, no sé cómo explicarlo. Me perdí y cuando me di cuenta ya estaba demasiado involucrado. No estoy tratando de justificar lo que hice, pero me sentía solo». «¿Y?
Santiago la interrumpió con un gesto repentino. No quería oír excusas. No quería que intentara racionalizar lo que había hecho. El dolor que sentía era demasiado profundo para aliviarlo con cualquier intento de explicación. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que simplemente no me di cuenta? ¿Que estaba ciego a lo que estaba sucediendo ante mis ojos? Preguntó, incapaz de contener el tono de frustración en su voz. No lo sé, respondió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería que llegara a ese punto. Pensé que podría terminar con esto antes de que lo descubrieras, antes de que te hiciera daño. Santiago se rió amargamente. ¿Antes de que me doliera? Julia, ¿crees que existe algún escenario en el que esto no me haría daño? El silencio entre ellos fue prolongado, pesado y doloroso. Julia lo miró, las lágrimas seguían cayendo, pero Santiago no sintió más que un inmenso vacío. La mujer frente a él, que alguna vez había sido el amor de su vida, ahora parecía una extraña. Finalmente, rompió el silencio. Voy a salir de esta situación, Julia. Seguiré adelante. Tú tomaste tu decisión y ahora yo haré la mía. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso? Me voy, dijo simplemente. Estoy terminando esto aquí. No hay nada más que decir. Julia, ahora presa del pánico, trató de acercarse, acercándose a él. Santiago, por favor, esto lo podemos solucionar. Cometí un error, pero aún podemos. Él dio un paso atrás, evitando su toque. No, Julia. No podemos. Ya es demasiado tarde. Se giró, dispuesto a alejarse, pero entonces, como un golpe final, recordó algo. Algo que ella no sabía. Hizo una pausa por un momento, respirando profundamente antes de hablar, sin mirar atrás. Y me voy a casar de nuevo, dijo, con voz firme y controlada. Estoy con otra persona. Alguien que me valore, alguien que no me traicione como lo hiciste tú. El shock se apoderó de Julia. Ella se quedó quieta, procesando las palabras que acababa de escuchar. Santiago sabía que ese momento sería doloroso para ella, pero, por alguna razón, no sentía placer en lastimarla. Era simplemente la verdad. Él había seguido adelante y ahora era ella quien tenía que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Sin decir más, Santiago se alejó, dejando a Julia sola en el frío de la noche, con su traición y sus lágrimas como compañía. Ese fue el final de una parte de su vida. Pero para él fue el comienzo de algo nuevo. Algo de lo que nunca volvería a formar parte. Santiago caminaba por las calles alejándose del restaurante con paso firme, pero el peso de lo que acababa de suceder lo seguía como una sombra. Sintió el viento frío golpear su rostro, pero a diferencia de antes, ya no le molestaba. Todo a su alrededor pareció desvanecerse en una mancha de luces y sonidos distantes. La traición de Julia quedó expuesta, desnuda y cruda, ante sus ojos, y el ciclo que había evitado afrontar durante tanto tiempo ahora estaba completo. ¿Qué quedó entonces? Una vida hecha pedazos, una confianza destruida y el sabor amargo de la decepción, que parecía persistir en su boca. Sin embargo, también hubo un sutil alivio. Un extraño sentimiento de liberación comenzó a tomar forma en su interior. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de cortar las cadenas que lo ataban a una relación basada en mentiras. Ahora ya no tenía que luchar contra sus propios instintos, intentar ignorar las señales, reprimir el malestar que lo había perseguido durante tanto tiempo. Julia había tomado su decisión y él la suya. Y, por mucho que le doliera, Santiago sabía que era el único camino que quedaba. Mientras sus pensamientos vagaban, una pregunta nunca abandonó su mente: ¿cómo podía traicionar tanto del amor que compartían? ¿Cómo alguien que en otro tiempo parecía ser la definición misma de compañerismo y complicidad, podría convertirse en alguien capaz de traicionar tan fácilmente? La respuesta no llegó. Santiago sabía que nunca encontraría una explicación satisfactoria. La gente cambió. A veces se perdieron en el proceso y otras veces simplemente eligieron el camino equivocado. Pero también sabía que, en algún lugar de este caos, había una nueva vida esperándolo. Se detuvo frente a un escaparate, su reflejo débilmente iluminado por las luces de la tienda que cerraba. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el desgaste de los últimos meses.
pero al mismo tiempo se reconoció allí de una manera nueva. Por primera vez en mucho tiempo se vio a sí mismo como un hombre que había tomado el control de su propia vida. Julia ya no era el centro de su mundo, y su traición, por cruel que fuera, no lo definiría. Santiago regresó a casa esa noche, pero el silencio en la casa parecía más pesado que nunca. Cada rincón, cada mueble, le traía recuerdos de momentos felices, momentos en los que creía que los dos estaban construyendo algo duradero. Pero ahora esos recuerdos lo atormentaban. Sabía que era hora de empezar a transformar esa casa. Quitar las marcas de Julia, borrar las huellas de una vida que ya no existía. Pero no sería una tarea fácil. Ella todavía era parte de su historia y borrarla toda de una vez parecía imposible. En los días siguientes, Santiago se alejó aún más de Julia. Intercambiaron pocas palabras, hablando solo de los trámites legales de la separación. Ella parecía estar hundida en el arrepentimiento, pero él ya no se dejaba engañar por sus emociones. Sus palabras sonaron vacías, desprovistas de peso real. Las promesas de que podría cambiar, de que todo podría volver a ser igual que antes, ya no le afectaban. Santiago estaba decidido a no dejarse engañar nuevamente. El dolor era demasiado profundo para repararlo con promesas tardías. Y luego estaba el otro hombre. Sabía que no valía la pena gastar su tiempo en enojo o venganza hacia él, pero era imposible no pensar en ello. ¿Quién era él para entrar en su vida, destruir su matrimonio y actuar como si nada importara? Santiago sabía que, en el fondo, no era el hombre de quien debía preocuparse, sino Julia. Ella había tomado esa decisión y era con ella con quien tenía que lidiar. Aún así, la figura del hombre cobraba gran importancia en su mente, como un símbolo de todo lo que había salido mal. Pero lo que Santiago no esperaba era el secreto que estaba por llegar. En los días posteriores al enfrentamiento, Julia empezó a intentar hablar con él con más frecuencia. Él, por supuesto, evitó cualquier diálogo emocional, manteniéndose distante y frío. Sin embargo, en una de las reuniones obligadas para discutir detalles del divorcio, algo en el comportamiento de Julia llamó su atención. Estaba nerviosa, inquieta, como si hubiera algo no dicho flotando en el aire. Era como si estuviera a punto de revelar algo importante, pero no tuviera el coraje. Esa noche, mientras Santiago estaba sentado solo en la sala, comenzó a preguntarse qué podría estar escondiendo. ¿Había algo más? La traición en sí misma ya era devastadora, pero ahora empezaba a sospechar que eso no era todo. Julia actuaba de forma extraña, como si el miedo la consumiera por dentro. Y eso hizo que Santiago, una vez más, se preguntara qué más podría haber estado escondido todos esos meses. Sus llamadas telefónicas comenzaron a aumentar. Mensajes largos, a veces pidiendo conversación, otras pidiendo perdón. Pero, en uno de esos mensajes, Julia mencionó algo que hizo que el corazón de Santiago se acelerara. Dijo que había tomado malas decisiones, pero que no todo lo que imaginaba era cierto. Y que, a pesar de todo, necesitaba decirle algo que cambiara su forma de ver la traición. Santiago leyó y releyó el mensaje varias veces, tratando de entender lo que significaba. ¿Qué más podría haber? ¿Qué escondía todavía Julia? La traición era clara, la ruptura se estaba produciendo. Entonces, ¿por qué seguía actuando como si hubiera algo detrás de todo esto? El silencio en la casa se hizo más opresivo mientras reflexionaba sobre estas preguntas. Sin embargo, Santiago dudaba. No sabía si quería saber algo más de ella. Sea lo que sea, ¿sería suficiente para cambiar la forma en que estaba manejando la situación? ¿O simplemente traería más dolor y complicaciones a una herida que ya estaba demasiado abierta? Pero algo dentro de él, una parte curiosa y sospechosa, lo obligó a buscar esa respuesta. Y por mucho que se resistiera, sabía que no podía seguir adelante por completo sin escuchar lo que ella tenía que decir. En el fondo, se estaba preparando para un nuevo impacto, un shock que saldría a la superficie cuando finalmente escuchara lo que ella estaba conteniendo. Pero también sabía que, sin importar lo que le pasara, su decisión ya estaba tomada. Él no volvería. Julia había cruzado una línea que no se podía deshacer y él no permitiría que le volviera a hacer daño. Ahora solo quedaba esperar el momento en que finalmente se revelara la completa y devastadora verdad. Julia estaba sentada en la sala de la casa que alguna vez compartió con Santiago, mirando la pantalla de su celular.
El mensaje que ella le envió la noche anterior había sido leído pero no respondido. Sabía que su intento de abrir el juego, de exponer lo que aún estaba oculto, podría ser en vano. Santiago había dejado claro que ya no había lugar para el perdón, y por mucho que lo intentara, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, la verdad permaneció atascada en su garganta, un peso que ya no podía soportar sola. Santiago llegó a la casa a última hora de la tarde. Sabía que ese encuentro sería el último, el cierre de un ciclo que, para él, había terminado en el momento en que descubrió la traición. Entró a la casa en silencio, con expresión seria y controlada, mientras Julia lo observaba desde el otro lado de la habitación. Parecía agotada, con los ojos enrojecidos por tantas noches de insomnio. Algo en ella había cambiado, como si la carga que llevaba la hubiera destruido por dentro. Santiago, comenzó con voz vacilante. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que me escuches. Hay algo que no sabes, algo que podría cambiarlo todo. Se cruzó de brazos y alzó una ceja con escepticismo. ¿Cambiar todo? ¿Qué más podría cambiar, Julia? ¿Qué más podrías decirme que pueda revertir lo que hiciste? Respiró hondo y cerró los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para decir lo que necesitaba. El hombre con el que me viste, también me engañó. El silencio que siguió fue pesado y Santiago la miró fijamente durante un largo momento, como si intentara procesar la revelación. Había un ligero toque de ironía en su voz cuando finalmente respondió, «¿Entonces fuiste engañado por el hombre con el que me engañaste, y eso?» Julia asintió, visiblemente incómoda. «Sé que se siente como un castigo, y tal vez lo sea. Pero hay más. No te busqué por amor, Santiago. No lo busqué por algo profundo. Estaba perdida, sintiéndome sola. Y al final, él me usó, igual que yo te usé a ti». Santiago sintió que el shock inicial de la revelación se convertía en una intensa amargura. La idea de que Julia hubiera sido traicionada por otro hombre, el que ella eligió para reemplazar su lugar a su lado, casi le hizo reír. Era como si el destino hubiera decidido castigarla con el mismo dolor que ella le había causado a él. Sin embargo, no sintió ningún alivio. Al contrario, la historia solo aumentó el vacío que ya cargaba. «Entonces, ¿eso fue todo?», preguntó, su voz ahora más fría. «¿Te entregaste a alguien que ni siquiera se preocupaba por ti, tirando por la borda todo lo que construimos? ¿Y ahora esperas que yo, que siento lástima por ti?» «No». Julia respondió rápidamente, con la voz entrecortada por la emoción. «No espero nada, Santiago. Sé que no tengo ese derecho. Solo quería que supieras la verdad. Pensé que podía llenar el vacío que sentía, pero terminé creando un agujero aún más grande. Y ahora estoy solo. Perdido». Santiago permaneció en silencio, mirándola mientras ella lloraba. Había una parte de él que, en algún momento, habría sentido compasión, que se habría inclinado a perdonarla, pero ese hombre ya no existía. Lo que quedaba ahora era solo el eco de todo lo que habían sido, una sombra de un amor que se había perdido en mentiras y traiciones. Sabía que no había vuelta atrás. «Estás cosechando lo que sembraste, Julia», dijo con calma. «Realmente te amaba y todo lo que pedí a cambio fue lealtad. Ahora estás solo porque así lo elegiste. Ese ya no es mi problema». Intentó acercarse suplicando con la mirada, pero Santiago dio un paso atrás negándose a cualquier tipo de cercanía. Ahora había una frialdad entre ellos, un abismo insalvable que nada podía reparar. «Espero que aprendas de esto, Julia. Espero que algún día comprendas lo que realmente destruiste aquí». Le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Cada paso que daba se sentía más pesado, pero sabía que cuando cruzara ese umbral, dejaría atrás una parte importante de su vida y estaba preparado para ello. Julia, por su parte, se quedó quieta, desmoronándose, sabiendo que la última oportunidad de redención se le escapaba de las manos como arena. Mientras Santiago caminaba hacia su auto, sintió el viento frío de la noche golpear su rostro una vez más. Pero esta vez hubo algo diferente. Ya no se sentía atrapado en el pasado, ya no cargaba con la carga de intentar comprender que había salido mal. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. La traición de Julia había sido un duro golpe, pero también lo había liberado de una relación que, durante mucho tiempo,
había dejado de traerle paz. Días después, Santiago recibió el documento definitivo de divorcio. Lo firmó sin dudarlo. La sensación de cierre fue casi catártica. La vida seguiría adelante, como siempre. Sabía que, poco a poco, encontraría nuevos caminos. Era libre de empezar de nuevo y ahora lo hice sin arrepentimientos, sin mirar atrás. En cuanto a Julia, su vida se convirtió en un laberinto de arrepentimiento y soledad. Perdió al hombre con el que había engañado a Santiago, perdió a Santiago y, con el tiempo, se dio cuenta de que, en la búsqueda de algo que nunca entendió del todo, terminó perdiéndose a sí misma también. Se quedó sola con la sombra de sus elecciones, reflexionando sobre todo lo que había destruido con sus propias manos. El peso de sus decisiones la perseguiría por el resto de sus días y sabía que no volvería a ser lo que alguna vez fue. Santiago, a su vez, encontró un nuevo significado a su libertad. Siguió adelante, más fuerte, más consciente de lo que merecía. Lo que Julia no sabía, y nunca sabría, era que él había encontrado a alguien. Alguien que, a diferencia de ella, supiera valorar el hombre que era. Y con esta nueva mujer, Santiago comenzó a reconstruir la vida que había soñado. Así se cerró el ciclo. Julia, marcada por la traición, la pérdida y el arrepentimiento, y Santiago, renacido de las cenizas de lo que alguna vez fue un matrimonio, listo para comenzar una nueva historia. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? ¿Te sorprendió el resultado? No olvides comentar tu opinión, siempre es bueno saber lo que piensas. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte al canal. Recordando que este canal nunca apoya ni fomenta ningún tipo de traición, nuestras historias son ficticias y tienen como objetivo mostrar cómo estos actos pueden destruir vidas. Hasta la próxima historia.